Sean ustedes bienvenidos nuevamente a otra oportunidad para poder encontrarnos. Nosotros somos de la Universidad Técnica Privada UNITED, del primer semestre de la carrera de Medicina, materia Bioestadística, Grupo G2. En esta oportunidad haremos un recorrido por todo lo que fue nuestro maravilloso semestre, en conjunto con nuestra docente, la doctora Consuelo Áviles, que gracias a ella tuvimos un semestre muy satisfactorio para todos. Nos encantó este tiempo de aprendizaje junto a ella y agradecemos por toda la paciencia y cariño que tuvo en el camino del aprendizaje. En esta ocasión hablaremos más de nuestra investigación final de nuestra materia, que es COVID-19 en los jóvenes de Perú, Chile, Bolivia y Brasil, entre los 17 a 25 años. A continuación daremos lectura de los integrantes de la investigación. Como personas que trabajaron dentro de la introducción tenemos a Pedro Lucas Prado Araujo, Ángelo Jesús Ramos Dandia, Benjamín Aldair Vargas Moscoso. Personas que trabajaron dentro de la encuesta, Herbert Rodrigo Chagas de Mota, Andrea Araceli Guaji Vargas, Asa Caxa Anagua, Joan Alexander Aragón Cárdenas, Norma Guzmán Garibay, Yesenia Ramos Andia, Giovanna Carol Buyay Rafael, Josep Lizarazu Triveño Winsor. Y como integrantes que participaron dentro del cálculo de la encuesta tenemos a José Jiménez Siles, Carla Fabián Hidalgo Gutiérrez, Isabel Milagros Lerna Flores, Cris Estefaní Guíez da Silva, Ángela Dora Mamani Cáceres, Raúl Carrasco Domínguez, Damaris Carla Mamani Yujra, Laura Camila Cosio Borda y Danica Zarela Larcón Chero. Integrantes que participaron en el desarrollo de los gráficos de la encuesta: Juan Gabriel Quispe Rocha, Daniela Galarza Caballero, Lilan Araceli Gaspar Cáceres, Freddy Terrazas Macias, Gabriel Batista Rodríguez, Benjamín Choque Mamani, Naira Oliveira Martins, Gerson Fernández Ruiz, Fernando Saúl Vázquez Rocha, Rudy John Solís Coca, Isis Andrea Montero Flores. Yo voy a empezar con que sería la introducción sobre el COVID-19. El COVID-19 fue identificado en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Este es causado por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2. Es un nuevo virus en los seres humanos que causa enfermedad respiratoria. Este se puede propagar de persona a persona y puede causar la muerte en los seres humanos. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca y el cansancio. Entonces, ¿por qué elegimos ese tema? Como estamos viviendo en una pandemia, elegimos ese tema porque queremos describir los principales fundamentos del virus y cómo están influenciando en la vida de los jóvenes de América Latina, investigando más sobre el comportamiento que están tomando en relación con el COVID-19. ¿Y qué sería el problema de investigación o problemática de investigación? ¿Cuáles son las características con respecto a COVID-19 en la población juvenil de Bolivia, Perú, Chile y Brasil entre los 17 y 25 años? ¿Y qué sería la hipótesis? Sería que la mayoría de los jóvenes tienen conocimiento de la realidad que viven actualmente, saliendo por necesidad, exponiéndose a contraer el COVID-19 y contagiando a las personas próximas a ellas. ¿Y qué sería el objetivo general de nuestra pesquisa? Informar a los jóvenes sobre la importancia de utilizar las medidas de bioseguridad con el objetivo de concientización a fin de evitar que se contagien el virus o que contagien a sus entes queridos o a la población. ¿Y qué sería el objetivo específico? Describir las características de COVID-19 en los jóvenes, determinar el nivel de contagio de los jóvenes a sus familiares, apoyar los esfuerzos de las personas jóvenes para actuar como agentes de cambio de manera segura y eficaz en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Y qué sería el universo de nuestra pesquisa? Los jóvenes de Latinoamérica. La población sería jóvenes de los países de Bolivia, Perú, Chile y Brasil. ¿Y qué sería la muestra? Jóvenes de 17 a 25 años de Bolivia, Perú,
Chile y Brasil. Paso la palabra para mi compañero. Continuando, nos voy a hablar lo que es determinación de la muestra. En la determinación de la muestra vamos a ver lo que es el cálculo y el respectivo procedimiento. Población objetivo. En la población objetivo se escoge personas de interés para este estudio, en la cual comprenden personas de los cuales son en el rango de edad de entre los 17 y los 25 años. Identificación de unidades estadísticas. En esta parte se escoge en específico lo que son jóvenes en el rango de edad desde los 17 a los 25 años, provenientes de países latinoamericanos, los cuales son Bolivia, Perú, Chile y Brasil. Siguiente, por favor. Cálculo del tamaño de la muestra. En esta parte hay dos formas de hacer. Una sería con el conocimiento exacto de lo que es el tamaño de la población y otra sería todo lo contrario. No hay conocimiento exacto de lo que es población, lo cual vamos a usar nosotros. Como ustedes pueden ver en la fórmula en la parte inferior izquierda, podemos ver lo que es la fórmula, lo que mencioné. En ahí se muestra lo que es n es igual a z al cuadrado por p por q dividido todo esto por d al cuadrado. Vamos a explicar un poquito más a detalle qué significa cada uno. N es el resultado de la muestra, prácticamente eso va a ser nuestro resultado final. Z es nuestro nivel de confianza, lo cual estamos obteniendo o estamos usando desde el 95%, lo cual en valor numérico está representado en nuestra fórmula con Z, que equivale a 1.96. Otro sería P. P refiere a lo que es probabilidad de que ocurra el evento. Q sería todo lo contrario, a que se refiere a que no puede ocurrir este evento. Estos valores, cuando no tenemos un conocimiento exacto de sus valores numéricos, se ponen lo que son los valores predeterminados, los cuales serían 0.5 para cada uno. El d al cuadrado. D al cuadrado refiere a lo que es el margen de error. Prácticamente el margen de error se obtiene de lo que es el nivel de confianza. Es el sobrante. Ahorita nosotros estamos usando lo que es el 95%. Esto llegaría al 100% prácticamente y la sobrante sería lo que es el 5%. Nosotros lo podemos aplicar poniéndolo 0.05%. Un ejemplo sencillo de esto podría ser si ustedes toman el valor del 99%. Nuestro sobrante sería 1% y este 1% podría representarse del 0.01%. Continuando con esto, vamos a ver lo que es el procedimiento. Como ustedes pueden ver, este proceso es muy sencillo. Prácticamente ya tenemos los valores, solo es copiar y reemplazar lo que es el cálculo. Como ustedes pueden ver, vemos en la parte central lo que es el procedimiento en la primera columna. Ustedes pueden ver ahí los valores ya prácticamente reemplazados, lo que es la probabilidad de confianza del 1.96 elevado al cuadrado por P y por Q, los cuales tienen el valor de 0.5 ambos, y dividido entre lo que es el margen de error de 0.05 al cuadrado. En la siguiente columna vamos a multiplicar al cuadrado lo que son los valores que están elevados al cuadrado, solo esos. Como ustedes pueden ver, el resultado del 1.96 elevado al cuadrado nos da un total de 3,8416. El valor de P y Q se sigue manteniendo. El otro valor a multiplicar al cuadrado sería el margen de error. Como ustedes habrán visto hace rato, era 0.05. Elevado al cuadrado nos va a dar un resultado de lo que es del 0,0025. En la siguiente columna, que es la tercera, se multiplican. Ahora vamos a multiplicar los valores que eran de nivel de confianza y P y Q. Se multiplica 3.8416 por 0,5 y por 0,5. Los valores de P y Q nos van a dar un resultado del 0.96. El valor de margen de error que antes habíamos mencionado se mantiene, lo cual era el 0,0025. Posterior a esto se hace lo que es la división final, lo cuales eran los resultados antes mencionados del 0.96 dividido por 0.0025. Nos van a dar un resultado total de lo que es del 384. Bueno, ese es un valor redondeado, prácticamente ya tenemos lo que es nuestra muestra. Posterior a esto, nuestra muestra del valor de 384 se va a volver a 100%, nuestro valor es de 100%. Como antes les habíamos mencionado, escogimos lo que son 4 países. Y este valor de 384 hay que subdividirlo. En porcentajes correspondería para cada uno entre 25%, lo cual llega a 100% en total para todos.
En los valores numéricos que corresponden a 384 serían en valor numérico a 96 para cada uno, 96 encuestados para cada país. Siguiente, por favor. En el muestreo, lo que vamos a ver muestreos. En el muestreo hay dos tipos, lo cual uno sería el probabilístico y el que estamos usando nosotros, el cual es no probabilístico, como ustedes pueden ver. El no probabilístico hace referencia a que es a criterio del investigador. Refiere a que no todos tienen la oportunidad de participar. Como habíamos mencionado antes, nosotros escogimos lo que son jóvenes dentro de los 17 a los 25 años. Las demás personas que no estén en este rango en específico simplemente son rechazados, no tienen una oportunidad para estar aquí. En el tipo de muestreo. El tipo de muestreo que llegamos a tomar nosotros fue la de bola de nieve, la más adecuada para nosotros. En este tipo de muestreo, como ustedes pueden ver en la imagen gráfica, es muy sencillo de entender. Simplemente, como ustedes ven en el centro, el amiguito de azul, escogemos a un individuo, el cual nos va a llegar a obtener a otros individuos. Y otros individuos nos va a llevar a traer a lo que son otros individuos, hasta llegar a la encuesta de 96, al objetivo que queríamos llegar. Es como el nombre dice, una bola de nieve, prácticamente se van sumando más personas hasta obtener el valor requerido que necesitamos de la encuesta. Posterior a esto le doy la palabra a mi compañero. Continuando, instrumento de recolección de datos. El método utilizado para esta investigación es la encuesta virtual. La encuesta web o virtual son encuestas por Internet, son un método de recopilación de datos en el que se envían cuestionarios a una muestra de encuestados y estos pueden responder. Y el instrumento utilizado es el cuestionario virtual diseñado en Google Forms. El cuestionario virtual son encuestas destinadas a conseguir una opinión sobre un tema muy concreto a través de preguntas. Como también una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado. Nosotros, en nuestra investigación sobre COVID-19 en los jóvenes de Perú, Chile, Bolivia y Brasil, entre las edades de 17 a 25 años, utilizamos este tipo de método y nuestro instrumento con la que trabajamos fue un cuestionario virtual, mediante el cual pudimos desarrollar una serie de preguntas para poder saber sobre el contagio y prevenciones del COVID-19 en los jóvenes, a las cuales tuvimos acceso vía online. Y es así, con el cuestionario desarrollado en Google Forms, pudimos enviar a los países de los encuestados de Perú, Chile, Bolivia y Brasil a través de diversos medios, incrustarse en una página de Internet y seguidamente distribuirlas en las redes sociales para su correspondiente llenado por los encuestados. En caso de países de diferente dialecto como Brasil, tuvimos que realizar su correspondiente traducción al portugués en un diferente cuestionario para que igualmente sea enviado en diferentes redes sociales que tenemos hoy en día. Y es así, compartir el enlace de Google Forms, ya sea por diferentes tipos de personas. Entre ellos pudimos enviar a amigos, familiares y diferentes tipos de personas que pudieron compartir el enlace. Siguiente, por favor. Tipo de investigación. La presente investigación es una investigación de tipo descriptiva. La investigación descriptiva se utiliza para describir las características de una población o fenómeno en estudio. En esta investigación podemos definir las características de los encuestados sobre el contagio y el tipo de cuidado, así como los usos de los protocolos de cuidado contra el COVID-19 en los jóvenes de Perú, Chile, Bolivia y Brasil. El objetivo de utilizar preguntas cerradas es sacar conclusiones concretas sobre los encuestados, encontrar patrones de contagio y de cuidado. Y prosiguiendo con la investigación, veremos el cuestionario desarrollado sobre COVID-19 de los jóvenes latinoamericanos. Le paso la palabra a mi compañero. Vamos con la pregunta número 1. ¿A qué edad perteneces? Bueno, se realizó esta pregunta para identificar a qué grupo pertenece la respuesta de esta encuesta, ya que estamos abarcando las edades de 17 a 25 años. También hay que saber a
qué personas llegó más esta encuesta, ¿no? Ya sea de 17 hasta 25. También hablaré sobre las operaciones de variables, ¿no? Que se clasifica en 6 grupos: variable, definición, escala de medición, ítem, tipo de variable y codificación. ¿Qué quiere decir variable? Variable es aquella información que disponemos de cada individuo y que está resumida en variables, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pregunta número 1, la variable es la edad. Definición es el tiempo que ha vivido una persona. Escala de medición son sucesiones de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Aquí la escala de medición son las edades de 17 a 25 años. El ítem es cada una de las partes individuales que llega a formar un conjunto, ¿no? Y también que se utiliza como sinónimo de pregunta. Aquí en la pregunta número 1, el ítem es ¿a qué edad perteneces? Bueno, los tipos de variable: cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se clasifican en 2, nominal y ordinal. ¿Qué quiere decir la nominal? Son los valores que no se pueden ordenar. Bueno, por ejemplo, sexo, grupo sanguíneo, religión y nacionalidad. La ordinal sí son los valores que se pueden ordenar. Por ejemplo, mejoría de un tratamiento, grado de dolor, grado de satisfacción. Cuantitativas se clasifican en 2, discreta y continua. La discreta son la toma de los valores enteros, por ejemplo, número de hijos, de cigarros y, bueno, de cumpleaños también. Y la continua son posibles los valores infinitos, intermedios. La altura, presión, dosis de medicamento y edad. Aquí en la pregunta número 1, el tipo de variable es cuantitativa discreta, que son la toma de los valores enteros. Y por último, la codificación, que quiere decir que es la transformación de una variable cualitativa en cuantitativa. En la pregunta número 1 no es necesario. Vamos con la pregunta número 2. ¿A qué sexo perteneces? Esta pregunta se hizo para identificar el sexo de las personas que han respondido a esta encuesta, ¿no? Y también cómo surgieron las respuestas de cada grupo, ¿no? Y aquí, ¿no?, la operación de variables, ¿no? Primero, variable que sería el género. Definición, que es el conjunto de características que diferencia qué clase social se asigna, ¿no? La escala de medición, que sería A y B, masculino y femenino. El ítem sería la pregunta, ¿a qué sexo perteneces? Y el tipo de variable es cualitativa nominal, que son los valores que, bueno, no se pueden ordenar. Por ejemplo, sexo, sanguíneo, religión, nacionalidad, como ya había mencionado. Y codificación, ¿no? 1 y 2, masculino y femenino. Pregunta 3. ¿Desde qué país respondes esta encuesta? La variable sería el país. La definición es un territorio con características geográficas y culturales. La escala de medición sería el inciso A, Perú, el inciso B, Chile, el inciso C, Bolivia y el inciso D, Brasil. El ítem sería la pregunta, ¿desde qué país respondes esta encuesta? El tipo de variable es cualitativa nominal. Mediante la codificación se ha determinado que Perú es igual a 1, Chile es igual a 2, Bolivia es igual a 3 y Brasil es igual a 4.
Esta pregunta ha sido planteada para saber a quiénes sobre quiénes nos estamos refiriendo en nuestra encuesta de investigación, como son los 4 países: Perú, Chile, Bolivia y Brasil. La siguiente pregunta, por favor. Pregunta 4. ¿A qué te dedicas? La variable sería la ocupación. La definición de esta es la actividad, estudios o trabajo. En la escala de medición sería el inciso A, solo estudio; el inciso B, solo trabajo; el inciso C, ambos, estudio y trabajo; y el inciso D, desempleado. El ítem sería la pregunta: ¿a qué te dedicas? El tipo de variable sería cualitativa nominal. Y la codificación, según la codificación se ha determinado que solo estudio es igual a 1, solo trabajo es igual a 2, ambos es igual a 3 y desempleado es igual a 4. Esta pregunta se ha planteado para saber qué actividad o ocupación tiene cada individuo de la población de los 4 países. A continuación, mi compañera. Pregunta número 5. Acá en nuestro ítem, como tendremos, ¿utilizas las medidas de bioseguridad cuando sales? Bueno, esta pregunta fue elegida por la importancia que lleva al evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente proveniente de agentes biológicos causantes de enfermedades. Esta se vuelve de vital importancia y un factor para los datos a contar en el aumento de la prevalencia. Acá en nuestra tablita organizada vamos a tener que nuestra variable va a ser las medidas de bioseguridad, que en definición lo podríamos decir que es el conjunto de mecanismos y las medidas preventivas para la salud que mediremos en la escala de A sí, B no, C a veces. El tipo de variable acá la vamos a denominar como cualitativa nominal, porque vamos a presentar alternativas discontinuas como sí, no y a veces, que no son numéricos y que lo vamos a poder presentar en porcentajes. Acá en nuestra codificación al lado tenemos que nos va a permitir asignarle números a las modalidades observadas o asignar valores faltantes. Que en sí vamos a tener uno, el no va a ser el segundo y a veces va a ser el tercero. Siguiente, por favor. Nuestra sexta pregunta. Bueno, acá como ítem tenemos, ¿tuviste algún contacto con alguna persona positiva a COVID? Bueno, esta pregunta fue elegida porque tiene un riesgo que tendríamos en el aumento de los casos. En caso en que sí estuvo en contacto con personas positivas a COVID, estos deberían quedarse en casa y seguir algunas normas con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad, cuidando así nuestra propia salud y la del resto. En nuestra tablita tendremos como variable que va a ser el contacto con las personas positivas, que en definición va a ser que estuvo cerca a estas personas positivas a COVID-19. En nuestra escala vamos a tener como A, sí, y no, B. En nuestro tipo de variable, de igual manera va a ser cualitativa nominal, teniendo como alternativas sí y no, y al no ser numéricas, de igual manera se va a presentar en porcentajes. En nuestra codificación asignaremos los valores de A como el primero, B como el segundo y posteriormente para su cálculo. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañero. Continuando con la pregunta 7, ¿con qué frecuencia sales a la calle? Como incisos pusimos para las personas de 17 y 25 años de edad, para que elijan inciso A de 1 a 2 veces al día, inciso B de 3 a 4 veces al día, inciso C de 5 a 6 veces al día, inciso D de no salgo, inciso E estoy en la calle todo el día. Usamos operaciones de variable. Como variable tenemos salidas frecuentes. Como definición tenemos pasar de un lugar cerrado o limitado al exterior. Como escala de medición tenemos los incisos que les dimos a las personas para que respondan. Y como ítem tenemos la misma pregunta, que sería ¿con qué frecuencia sales a la calle? Y el tipo de variable sería cuantitativo nominal.
porque, perdón, porque no se puede, porque no tiene una representación numérica y como codificación tendremos las mismas preguntas, solo que numéricamente sería, y el inciso A sería igual a 1, inciso B sería igual a 2, inciso C sería igual a 3, inciso D sería igual a 4, inciso E sería igual a 5. Doy la palabra a mi compañero. Bueno, aquí tenemos la pregunta 8. ¿Crees que tuviste COVID-19 y lo confundiste con un resfriado? Nosotros hemos elegido esa pregunta porque hay personas que, o bueno, jóvenes que lo confundían con un resfriado o con un gripe o con una tos y con el COVID. Bueno, el tipo de variable que vamos a elegir es confundir. La definición es tomar una cosa por otra. Escala de medición, inciso A, inciso B. Eh, ítem. ¿Crees que tuviste COVID-19 y lo confundiste con un resfriado? Y el tipo de variable es cualitativa nominal. Es por eso, es porque no se presenta numéricamente. Codificación, sí es igual a 1 y no es igual a 2. Vamos a seguir la pregunta número 8 con la siguiente. ¿Me puedes pasar? Si la respuesta anterior es sí, te hiciste una prueba para comprobarlo. Tenemos aquí el inciso A, el que es sí, inciso B, que es no. Aquí el tipo de variable es comprobar, tener la certeza de la veracidad de una suposición. La escala de medición es inciso A, que es igual a sí, inciso B, no. El ítem, si la respuesta fue sí, te hiciste una prueba para comprobarlo. Tipo de variable es cualitativa nominal. Y la codificación es sí es igual a 1, no es igual a 2. Vamos a proseguir con la siguiente. En la 8.2, ¿qué prueba utilizaste para comprobar si tenías COVID? La prueba rápida o la PCR, antígenos o ELISA o ninguno. Aquí vamos a explicarlos qué es la prueba rápida. Una prueba rápida permite detectar anticuerpos contra el VIH en la sangre o en las secreciones bucales en menos de 30 minutos. También está disponible la prueba de antígeno anticuerpo. Y la prueba de PCR son un tipo de pruebas de diagnóstico que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas. Estas pruebas se están usando desde los primeros días del estallido de la pandemia de coronavirus en España. Sin embargo, los test rápidos se han incorporado recientemente y, como su nombre indica, son más rápidos y sencillos. Ambos sirven para comprobar si una persona está infectada o no por el COVID-19. La prueba de antígeno. Esta prueba para el COVID-19 detecta ciertas proteínas en el virus. Se usa un hisopo para tomar una muestra de fluido de la nariz y las pruebas de antígeno pueden dar resultados en minutos. Se puede enviar otras muestras a un laboratorio por sus análisis y la prueba de ELISA permiten detectar la presencia de anticuerpos en la sangre de los pacientes con una elevada precisión. Además del coronavirus, estas pruebas también se utilizan para la detección de otros virus y organismos. Las pruebas del SIDA, las toxoplasmosis o las del sarampión son también ELISAs. Eh, y aquí la variable es la prueba para el COVID-19. La definición, detectar el material genético del virus que causa el coronavirus. Escala de medición es la prueba rápida, PCR, antígenos, ELISA o ninguno. Ítem, ¿qué prueba utilizaste para comprobar si tenías COVID-19? Y el tipo de variable es cualitativa nominal.
Y la codificación es prueba rápida igual a 1, PCR igual a 2, antígeno igual a 3, ELISA igual a 4, ninguno igual a 5. La siguiente pregunta, por favor. ¿La cuarentena por el COVID-19 te afectó psicológicamente? Ansiedad, depresión, tristeza, etcétera. Esto es para que responda a veces que sí lo afectaban y a veces que no lo afectaban. Ahí anda. Y la variable es cuarentena. Es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo. La escala de medición es inciso A, es sí, inciso B es no. El ítem, la cuarentena por el COVID-19 te afectó psicológicamente, ansiedad, depresión, tristeza. El tipo de variable es cualitativa nominal. Codificación, sí es igual a 1, no es igual a 2. Y el siguiente es mi compañero que va a seguir. Continuando con la exposición, la pregunta 10 es, ¿cuál es tu opinión como joven sobre que el gobierno vacune último al grupo de los jóvenes? Bueno, la pregunta se basó en los jóvenes entre los 17 a 25 años de edad, pese a la inconscientización de los jóvenes. Piensan en su futuro, ya que los mayores de tercera edad están con un punto de vida limitado y la mayoría de los jóvenes pensaron en el inciso B, que no me parece correcto, ya que nosotros somos el futuro del país. Tenemos acá el cuadro de las operaciones de variables, que la variable en sí es la vacuna. Tenemos la definición también, que es una vacuna. Es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Y en la escala de definición, el inciso A me parece bien porque los mayores tienen más riesgo de muerte En el inciso B no me parece bien, ya que nosotros somos el futuro del país. Y tenemos en el tipo de variable el resultado, que fue el cualitativo ordinal, el cual esta presenta modalidades no numéricas, el cual existe un orden. Y en la codificación, en el inciso A, me parece bien porque los mayores tienen más riesgo de muerte igual a 1. No me parece bien, ya que nosotros somos el futuro del país, igual a 2. La siguiente, por favor. Continuando con la pregunta 11. ¿Actualmente vives con alguna persona que permanezca en algún grupo de riesgo? Bueno, la pregunta se basó también en las personas que tienen mayor probabilidad de contraer el COVID por el mayor porcentaje de riesgo, ya que padecen una enfermedad de base. Tenemos el cuadro de la operación de variables, que la variable es el grupo de riesgo de personas que padecen una enfermedad de base. En la definición, es una población que está constituida por aquellas personas que debido a ciertas características tienen probabilidad de contraer determinadas enfermedades. El ítem obviamente es la pregunta de lo que realizamos todos. Y en el tipo de variable fue cualitativa nominal, ya que presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Es la distinción de los elementos de las categorías sin implicar el orden relacionado. En la codificación, el resultado fue mayores de 60 años igual a 1. Con personas con enfermedad de base igual a 2 y personas que trabajan en el sector médico igual a 3. Personal de sector público igual a 4. Embarazadas igual a 5 y el último, que es ninguno, igual a 6. Paso a la palabra a mi compañera.
Prosiguiendo con la explicación. Pregunta 12. ¿Conoces la variante P1 que está provocando muertes en jóvenes con sus opciones que son de A, sí, B, no? Se ha elegido esta pregunta porque queremos dar a conocer realmente cuán informados están los jóvenes sobre la variante P1, que causa mayor letalidad en adultos jóvenes y de mediana edad, sabiendo el número de individuos que tienen o no tienen conocimiento sobre esta variante. Pasando al cuadro de operación de variables, donde la variable de la pregunta es la variante P1, por ser una característica de la investigación, con su definición que es una mutación frecuente. Escala de medición. La escala de medición tiene dos alternativas, debido a que son de tipo nominal, y tienen la finalidad de clasificarlos. Tipo de variable. A esta pregunta lo denominamos una variable de tipo cualitativa nominal, puesto que tiene como concepto que sus variables no se pueden representar numéricamente ni se pueden ordenar. Codificación. Sí igual a 1, no igual a 2. Esta pregunta está codificada para poder procesar con facilidad los datos de los ejercicios. Siguiente, por favor. En la pregunta 13. ¿Sales a reuniones sociales con tus amigos, familiares y dejas de lado las medidas de bioseguridad? Con las opciones de A, sí, B, no. La pregunta es elegido a causa de que queremos tener conocimiento si los jóvenes son o no son responsables con el uso específico de las medidas de bioseguridad al momento de realizar sus diferentes actividades. En el cuadro de operación de variables, la variable de la pregunta son las reuniones sociales, con la definición de agrupación por 2 y más personas. Escala de medición. También son de tipo nominal, con la finalidad de clasificarlos. Tipo de variable, de igual forma, a esta pregunta lo designamos una variable de tipo cualitativa nominal, puesto que tiene como concepto que sus variables no se pueden representar numéricamente ni se pueden ordenar. Codificación. Sí igual a 1, no igual a 2. Del mismo modo, esta pregunta está codificada a fin de poder procesar con facilidad los datos de los ejercicios. A continuación, mi compañero. Continuando con la explicación dada, procederé a explicar acerca de lo que es el ítem de esta pregunta, donde nos indica, ¿sueles ir a las fiestas COVID-19 con tus contactos sociales y amigos? Como definición del por qué se escogió esta pregunta, fue con la importancia de saber que los jóvenes, teniendo en cuenta la situación en la que se está atravesando, llegan a poder asistir en grupos a lo que corresponde lo que son las fiestas COVID-19 con total normalidad. Dado ello, se procedió a realizar lo que corresponde la escala de medición en las distintas situaciones donde se puede observar como opciones, como tenemos el inciso A, lo que corresponde a asistir por estar cansado de la cuarentena, inciso B, asistir por presión social de sus amigos, asistir por no sentirse amenazado como un inciso C, inciso D, asistir por querer escapar de la realidad, su casa y vida, inciso E, asistir por querer estar con sus amigos, y inciso F, tenemos como no asistir a ninguna fiesta. El dato que se llega a poder presentar aquí, la variable, llega a poder ser una variable cualitativa, nominal, en la que sus valores no se presentan ningún orden. Y en cuanto a lo que es a la modificación de lo que es la codificación, se presentan las opciones planteadas como lo que corresponden. Tenemos lo que sería siendo que el primer punto llegaría a ser que vas por estar cansado de la cuarentena, se llegó a poder representar con lo que es el número 1. Tenemos lo que es el otro, que es vas por presión social de tus amigos como un número 2. Tenemos lo que es vas por presión porque no te sientes amenazado por COVID-19, representado con número 3, lo que corresponde, vas porque quieres escapar de la realidad de tu casa y vida, que tenemos como número 4. Tenemos como otro punto que llegaría a ser que vas porque quieres estar con tus amigos como número 5 y no ir a ningún tipo de fiestas como número 6. ¿Lo podrías cambiar, por favor? Bueno, en el ítem de esta pregunta nos indica ¿qué posibilidades crees que tienes de morir por COVID-19? Como definición ante esta pregunta, se dio importancia de saber las posibilidades en las que los jóvenes llegan a poder considerar que al contraer la enfermedad, ¿cuánto sería la probabilidad de que llegue a poder morir?
Dado ello, se procedió a realizar la escala de medición en las distintas probabilidades que uno consideraba que al contraer el virus que es el COVID-19 llegaría a morir. Inciso A, 100%, inciso B, 50% y el inciso C con un 25% y el inciso D, ninguna. Y lo que corresponde a los resultados que se llegó a obtener, el tipo de variable que se pudo observar llega a ser una variable cuantitativa, discreta, donde muestra lo que es el conteo que se puede realizar por presentar números contables. Y lo que correspondería, como lo que es la codificación, no se puede observar ningún tipo de codificación y sería no necesario. Gracias. Continuando con la encuesta, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida? Es la pregunta 16. Eh, como incisos pusimos A, sí, y como B, no. Y en el cuadro de operación de variables hicimos como variable vida, porque al salir arriesgas tu vida y es necesario que, si no es por razones urgentes, tú mismo te quedes en casa. Como definición pusimos la existencia de los seres, porque no solo estamos muriendo personas, también seres vivos. Y como escala de medición pusimos los mismos incisos, que sería A, sí, B, no. Y como ítem pusimos la misma pregunta, que sería, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida? Y como tipo de variable pusimos cuantitativa nominal. Como codificación pusimos sí igual a no, perdón, sí igual a 1 y no igual a 2. Siguiente, por favor. Posteriormente a la elaboración del tema y el documento, más las operaciones de variables, se dio paso a lo que es la encuesta virtual, la cual se realizó en Google Forms. Esta encuesta se envió a jóvenes de 17 a 25 años de edad de los países que serían Bolivia, Perú, Chile y Brasil. Se hizo esta encuesta con el fin de obtener 384 respuestas y tal como nos pedía nuestro cálculo del tamaño de la muestra. Siguiente, por favor. Ya. Después de haber enviado la encuesta, se esperó llegar a las 384 unidades experimentales, lo cual subió más del número previsto y se hizo el descarte aleatorio. Posteriormente a realizar el descarte aleatorio de las personas, se hizo el conteo manual de cada una de las respuestas, en pocas palabras, de todas las variables que se obtuvo de cada persona para posteriormente realizarlas. Cálculos de la encuesta. Bueno, la primera pregunta sería, ¿a qué edad perteneces? Que para esto requerimos de medidas de dispersión. Para esto ocuparemos de las principales medidas de dispersión que serían el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, desviación media. A continuación veremos 5 medidas de dispersión. Para empezar tendremos el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra, el cual su fórmula sería R, que es el rango, que esto sería el rango igual a, es el valor máximo de la muestra, ya sea muestra o población, menos el valor mínimo de la muestra o población estadística. Que aquí podemos observar que el valor máximo sería 137 y el valor mínimo sería 71, que como resultado da 66. La varianza tiene dos fórmulas diferentes que conforman una población o muestra. La variancia es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Normalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado. Esto dividimos entre el número total de elementos de la población. La fórmula sería la letra griega sigma al cuadrado igual a la sumatoria del número total de elementos de la población de x sub i menos la media al cuadrado. Esto se divide en el número total de elementos de la población. Como resultado de la varianza tendríamos 609. Desviación estándar. La desviación estándar es otra medida que ofrece información
de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la variancia, pero realizando la raíz cuadrada de sus resultados, es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. La fórmula sería la letra griega sigma elevado al cuadrado, que sería la sumatoria de número de elementos de la población, de x sub y menos la media elevado al cuadrado, y dividido entre el número total de elementos de la población, que para esto, en el ejemplo podemos ver que sería la raíz cuadrada de 609. Coeficiente de variación. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación estándar entre el valor absoluto de la media y por lo general se expresa en porcentajes para su mejor comprensión. Coeficiente de variación, su fórmula sería desviación estándar dividido entre la media. La desviación media, que sería la letra griega sigma, su fórmula sería igual a la sumatoria total del número total de elementos de x sub y menos la media elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre la sumatoria total de elementos de la población, que como resultado daría 20.5. Siguiente, por favor. Bueno, como pregunta 2 tenemos a qué sexo perteneces, que de igual manera para esto vamos a requerir de medidas de dispersión. Bueno, tendremos aquí en la pregunta 2 tenemos dos incisos, A, B masculino que sería 178 y femenino 206. Para el rango el valor máximo sería 206, el valor mínimo sería 178, que como resultado dan 28. En el caso de la varianza, tenemos que sumar X. Tenemos que contar el número total de elementos de la población, que sería 2. Después, bueno, para hallar la varianza, lo mismo, la fórmula sería la griega sigma elevado al cuadrado por la sumatoria total de números de elementos de x sub y menos la media al cuadrado. Todo esto dividido entre número de elementos, que sería 2. Para el coeficiente de variación tendríamos la fórmula que sería griega, la letra griega sigma elevado al cuadrado. Esto sería igual a la 6 cuadrada de la letra griega sigma elevado al cuadrado. En coeficiente de variación tendríamos los datos de 14 y 109, que sería coeficiente de variación, que sería la desviación estándar dividida entre la media. Para la desviación media es lo mismo, la fórmula sería la letra griega sigma elevado al cuadrado de la x sub y menos la media elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre el número total de elementos de la población, que como resultado nos da 14. Siguiente, a continuación va a seguir mi compañera. Pregunta número 3. ¿Desde qué país respondes esta encuesta? En esta pregunta vamos a utilizar lo que es medidas de dispersión, lo cual tenemos que tener los datos, lo cual sería inciso A, Perú, que tiene 96, inciso B, Chile, que tiene 96 personas, inciso C, que sería Bolivia, que también tiene 96 personas, y por último, inciso D, que sería Brasil, también con 96 personas. Vamos a pasar a realizar la solución de las medidas de dispersión. Primeramente tenemos el rango. ¿Qué es el rango? Sería el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso sería 96 menos 96, igual a 0. Luego tenemos la variancia poblacional. Para la variancia poblacional tenemos dos fórmulas, una que es de población y una de muestra. En este caso vamos a usar la que es poblacional. Una vez realizada la fórmula de población, que sería la sumatoria de sub y menos la media elevado al cuadrado sobre el número de elementos, pero para eso necesitamos calcular lo que es la media. Entonces sería igual a la sumatoria de datos dividido entre el número de elementos, que sería dividido entre los datos, que sería la sumatoria entre el número de elementos, lo cual sería, en este caso, todas nuestras respuestas serían 0. Luego nos vamos al desvío estándar, que es el resultado de la varianza. Entonces se saca la raíz cuadrada de la varianza poblacional, el cual sería igual a 0, y nos da el coeficiente de variación, lo cual también sería 0.
Luego nos va a dar un porcentaje, el cual también sería 0, y la desviación media sería igual con la fórmula poblacional, en este caso de población, el cual sería la sumatoria X sub, y todo esto dividido entre el número de elementos, lo cual igual en todo esto el resultado sería 0. Por este mismo motivo, el mismo ejercicio con los mismos datos lo vamos a hacer con lo que es medidas de tendencia central. Siguiente, por favor. Medidas de tendencia central. En este caso, voy a dar una pequeña introducción de lo que es cada uno de estos. Medidas de tendencia central, lo utilizamos, lo cual son tres fórmulas y ejercicios, lo cual es la media aritmética o la media, la mediana y lo que sería la moda. La media aritmética o la media es la suma de todos los elementos más el número de todas las cifras. En este caso, en nuestro ejercicio, como todos nuestros datos son 96, la suma de los 4 datos dividido entre 4 nos sale 96. La media es el espacio que ocupa de manera central de nuestros datos. En este caso, como nuestros datos son 4, se utiliza otro tipo de fórmula, lo cual son 2 centros, lo cual en el centro número 1 es lo que es la población dividido entre el 2, que sería en este caso 96, y el centro número 2, la población dividido entre 2 más 1 igual a 96. Estos dos datos, al ser dos datos que tenemos dos centros, se suman y se dividen entre 2, lo cual nuestro resultado daría como 96. En la moda, en este caso, al ser todos los datos 96, no existe una moda, y el dato que más se repite sería 96. Pregunta número 4. ¿A qué te dedicas? En este caso, este ejercicio se va a utilizar lo que es medidas de tendencia central. Como datos tenemos lo que son, como inciso A, solo estudio, que serían con 204 personas. Inciso B, que es solo trabajo, lo cual son 65 personas. Inciso C, ambos, que en este caso sería estudiar y trabajar, y 107 D, que sería desempleado. Desempleado, que serían 8, perdón. En este caso, vamos a utilizar las mismas fórmulas, que serían la media aritmética, la mediana y la moda. Como media aritmética tenemos la sumatoria de todos los datos, que sería 8, 65, 107 y 204 dividido entre 4, lo cual sería 96. En lo que sería la mediana, tenemos que utilizar lo cual es nuestra fórmula, que es el centro 1, el número de población dividido entre 2, que sería en este caso 65, y en el centro número 2, que es el número de población dividido entre 2 más 1, que en este caso es 107. Como nuestra respuesta es la suma de los dos centros, en este caso es dividido entre 2, sería 86. Entonces, nuestra mediana es 86. Y en este ejercicio, al igual que en el otro, no tenemos una moda como tal. Gracias. A continuación, mi compañero va a continuar. En la pregunta número 5. La cual fue utilizar las medidas de bioseguridad cuando sales, con opciones como sí, no y a veces. En esta pregunta se realizó con ayuda de las medidas de tendencia central, en donde principalmente a partir de las encuestas de recolección de datos, en la pregunta número 5, 327 personas dijeron que sí utilizan medidas de bioseguridad cuando salen de casa. 6 personas no las utilizan y 51 personas las utilizan a veces. El promedio, media aritmética o media, se sacó aplicando la fórmula, como se aprecia ahí, sumando todos los valores recolectados como el 6, el 51 y el 327, sobre n, que en este caso va a ser 3. Al sumarlo y a dividirlo, nos va a dar como resultado 128 como promedio o media aritmética. Para hallar la mediana, en este caso, como es un número impar, utilicé la fórmula de n más 1 sobre 2, donde reemplacé n por 3 y como resultado me salió el número 2, que va a ser la posición, y la posición número 2 va a ser el número 51. Finalmente, la moda, que no tiene moda y es bimodal. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor?
La pregunta número 6. La pregunta número 6 fue, ¿tuviste algún contacto con alguna persona positiva a COVID-19? Con opciones como sí y no. Se ha utilizado las medidas de dispersión, en donde principalmente a partir de esta encuesta se ha recolectado los datos. En la pregunta número 6, 171 personas dijeron que sí tuvieron algún contacto con alguna persona con COVID-19 y 113 personas no tuvieron ningún contacto. Inicié sacando el rango, cuya fórmula es el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso va a ser 113 menos 171, va a salir como resultado 42 como el rango. Para hallar la varianza, utilicé la fórmula que se aprecia ahí, la cual es para una población, en donde primero tuve que sacar la mediana sumando todos los datos, que fueron en 213 más 171 entre 2, teniendo como resultado 192. Y ese valor lo llevé a la tabla para realizar la columna de XY menos M, para ir restar 171, 213 menos más 171 entre 2, teniendo como resultado 192. En la tabla he restado 171 menos 192, va a salir menos 21. Y también he restado 213 menos 192 es igual a 21. Luego de eso, he pasado con esos datos ya recolectados, he pasado a la tercera columna, que es x y menos m al cuadrado, en donde menos 21 y 21 los elevé al cuadrado. Ambos teniendo como resultado 441. Seguidamente los sumé y al sumarlo ambos salió 882. Regresando a la varianza, utilicé la fórmula que se aprecia ahí con los datos obtenidos recientemente, dividiendo 882 entre 2 igual a 441, el cual va a ser mi varianza. En las medidas de desviación estándar, simplemente le saqué la raíz cuadrada a la varianza, que es 441, obteniendo como resultado 21 como mi desviación estándar. El coeficiente de variación. En el coeficiente de variación, utilicé la fórmula que es desviación estándar, que en este caso va a ser 21 sobre la media aritmética, que en este caso va a ser 192, dividiendo ambos valores. Lo multipliqué por 100, teniendo como resultado mi coeficiente de variación como 10,94%. Al final, para sacar mi desviación media, volví al cuadro de la cuarta columna, colocando los resultados que saqué en XY menos M, pero ahora ambos valores van a pasar a la cuarta columna como valores positivos. Sumé ambos valores y me salió 42. Regresando con la ayuda de la fórmula, dividí 42 sobre n, que en este caso n va a ser 2, obteniendo 21 como mi desviación media de la pregunta número 6. A continuación, mi compañero. Bueno, dando seguida, la pregunta, la 7, es ¿con qué frecuencia sale a la calle? Entonces, tenía 5 alternativas para responder las personas que fue encuestada. La 1 era una vez ao dia, 1 a 2 vezes ao dia, que total 154 é elegido esta. B, 3 a 4 vezes ao dia, 43 pessoas. 5 ou C, 5 a 6 vezes ao dia, 23. D, eu não salgo, 117 pessoas elegido. E, salgo todos os dias, 47 pessoas é elegido esta. Então, para o cálculo usamos medidas centrales, donde somamos todos os dados recoletados y dividimos por 5. Entonces, nuestra media salió 76,8. Y la mediana, como son 5 alternativas, que es 5, entonces agarramos los dos centrales y dividimos por 2 después. Y se ha dado 47 la mediana. Entonces, en continuación, mi compañero. Y a continuación yo daré a explicar un ejercicio que tiene hijitos. En realidad son subpreguntas que vienen a continuación y el inicio es
¿Crees que tuviste COVID-19 y lo confundiste con resfrío? Bueno, en realidad acá solo tenemos dos alternativas entre un sí o no. Y en este caso, ya generalizando todo y sumando todas las encuestas, tanto que se dio en Bolivia, Brasil, Chile y Perú, hay un total de personas que respondieron por sí, 174. Y personas que dijeron que no, en total 210. Genial, entonces esto pues va a ser un caso de medidas de dispersión en el cual primero tenemos que ir a nuestro rango, ya saben que es el valor máximo o menos el valor mínimo. Restando 210 menos 174 obtenemos 36. Genial, ahora pasemos a la varianza, donde vamos a dividir la mediana entre el número pues, que tenemos ahí de alternativas y no, que son 2, 648 entre 2 sería igual a 324. Y vamos a bajar a lo que son desviación estándar, donde vamos a sacar en la raíz a ese 324, donde vamos a obtener en total nuestra desviación estándar 18, cosa que esto también va a ser el resultado de restar 174 menos 324 entre 2. Y a continuación nuestro coeficiente de variación, en el cual ya teniendo el 18 lo vamos a dividir entre la mediana, donde vamos a obtener 0.093 y lo vamos a multiplicar por 100, en el cual nuestro coeficiente de variación sería 9.3%. Y al final nuestra desviación media, teniendo los datos de la cuarta fila, y al final sabiendo que uno va a ser menos 18 y el otro va a ser más 18, y al final lo vamos a dividir entre 2, nos da igual a 0 entre 2, y al final tenemos nuestra desviación media igual a 0. Y continuando con sus subpreguntas, que a continuación vendría a ser la 8.1, en el caso donde pues a continuación hiciste alguna prueba para comprobarlo. Bueno, aquí por lo general pues solo hubieron 86 personas que optaron por haberse hecho alguna prueba, y en total 238 personas que no se realizaron una prueba. Ya teniendo esto como dato, entonces vamos a sacar pues, el rango. Esto también es algo de medidas de dispersión al tener dos alternativas, y entonces obtenemos 197 como rango. Nuestra varianza a continuación pues va a ser la división de la mediana entre 2, donde vamos a tener 5.776. Y al final, pasando de esto, vamos a irnos a la desviación estándar, donde vamos a sacar pues la raíz de dicho número, donde vamos a tener 76, ya saben que raíz va a ser menos y más, y ya teniendo este dato, pues vamos a pasarnos al coeficiente de variación, donde esto lo vamos a dividir en 162, y al final vamos a obtener ese resultado multiplicado por el 100%, en el cual sale nuestro coeficiente de variación 46.9%. Y yendo al final, desviación media, ya teniendo 76 por un lado y 76 por el otro lado, y hay una suma, en realidad uno es menos, y entonces tenemos 0 y dividido entre 2, pues va a resultar igual a 0. Y su pregunta, que vendría a ser pues la 8.2, viene a continuación. Podrías cambiar de diapositiva. Y en este caso, pues, ¿qué prueba utilizó para verificar si tenía COVID o no? Y acá tenemos 4 alternativas, en la cual uno pues está en pruebas rápidas, que es la alternativa A, lo que es PCR o prueba del laboratorio, o prueba molecular. En este caso, pues, es nuestra alternativa B, me puse nervioso. Y la alternativa C es, pues, algo antígeno, y los que respondieron más fueron los de la alternativa D, que no se hicieron ninguna prueba. Ordenamos nuestros datos y generalizamos todo, y obtenemos que las personas que optaron por el test rápido solo fueron 43 en general. Las personas que se hicieron por la prueba molecular fue un total de 46, las personas que fue algo antígeno 6, y las personas que no se hicieron ninguna prueba pues fue el más alto, 212. Teniendo estos datos vamos a sacar la media, en el cual pues vamos a ordenar todos nuestros datos, los vamos a sumar, y como tenemos cuatro alternativas, pues esto va a ser nuestra N. Entonces lo vamos a dividir entre 4, y al final obtenemos 76.5. Pasándonos a la mediana, en este caso pues es algo par, entonces vamos a
entre las dos cifras que están en el centro, pues vamos a sacarles un promedio. En este caso vamos a sumar ambas cifras y lo vamos a dividir entre 2, donde obtenemos 44,5. Y vamos a lo que es la moda. Al parecer aquí no se encuentra ninguna alternativa que se esté repitiendo, pero por eso puede ser ninguno, o si no, las personas que han votado más, que es el 212. Y eso sería nuestra moda, y eso sería el ejercicio número 8. Con esto quisiera pasarle la voz al ejercicio número 9. Bueno, seguindo, tenemos la cuestión 9, que la cuarentena por el COVID-19 te afectou psicológicamente, como ansiedade, depressão, tristeza, outros. Então, ponemos sim ou não. E 268 pessoas ha respondido sim, que a quarentena ha afetado psicologicamente. E la B, que é não, 116 pessoas ha elegido esta. Então, utilizamos as medidas centrais para fazer o cálculo e donde somamos os dados. 268 mais 116 dividido por 2. Então, hay sacado 192, a média. E a mediana, somamos os dois também e dividimos por 2. Então, temos 192 igual. E a moda, não temos moda porque não há números repetidos. Então, passo a palavra a meu companheiro. Ejercicio 10. ¿Cuál es tu opinión como persona joven sobre que el gobierno vacune último al grupo de los jóvenes? Bueno, en esta hemos tenido dos incisos, el inciso A y el inciso B. El inciso A me parece bien porque las personas mayores tienen mayor mortalidad. Y el inciso B no me parece bien porque somos el futuro del país. Bueno, entonces en este caso lo que hicimos fue sacar la media. Sabemos que la media es la suma de todos los números dividido entre el número de datos que hay. En este caso sería 191 más 193 dividido entre 2, lo que nos da una media de 192. Luego sacamos la mediana. Para sacar la mediana, los números se ordenan y sería el punto central o el número central. En este caso no tenemos un punto central ya que solo son dos números. Lo que hacemos es sacar la media y sumamos los números que serían 191 más 193 dividido entre 2, que sería igual a 192. Y para la moda, no tiene moda y entonces sería modal. Siguiente página, por favor. Ejercicio 11. ¿Actualmente vives con alguna persona que permanezca en algún grupo de riesgo? En esta pregunta tuvimos 6 opciones que serían el inciso A, mayores de 60 años, el inciso B, personas con enfermedad de base, el inciso C, con personas que trabajan en el sector médico, el inciso D, personas del sector público, el inciso E, embarazadas y el inciso F, ninguno. Bueno, en el caso del inciso A tuvimos 105 personas que viven con personas mayores de 60 años, el inciso B 54, el inciso C 40, el inciso D 41 y el inciso E 8. Siguiente página, por favor. Bueno, en el caso del cálculo, lo que hicimos fue a un lado poner los datos. Para la media, que sería el número de datos, más el dividido entre el número de... diré la suma total de datos dividida entre el número de datos. En este caso, sumamos 8 más 40 más 41 más 54 más 105 más 136, dividido entre el número de datos que en total serían 6, y eso es igual a 64. Para sacar la mediana, tuvimos que ordenar los datos y la parte central, los números centrales, que en este caso nos dan 2 números. Entonces lo que hacemos es lo mismo que el anterior, sacar la media y para así encontrar el resultado. En este caso nos sumamos 41 más 54, dividido entre 2, y lo que nos da 47.5. La moda no tiene moda porque es amodal. Y a continuación mi compañera. Ahora sí, el cálculo del ejercicio número 2. La pregunta número 12 nos decía, ¿conoces la variante P1 que está provocando muertes jóvenes? Teníamos 2 datos. El primero, que sí, conocen, son 158 personas, y que no conocen, 226 personas. Ya con estos datos pasamos a lo que es el cálculo. El cálculo es medidas de dispersión, donde primero se calcula lo que es el rango. Como ya sabemos, el rango es el valor máximo, en este caso 226, menos el valor mínimo, que sería 158.
dando un total de 68. Después pasamos a lo que es la varianza poblacional, donde se va a realizar con la fórmula de población o muestra. Para eso primero tenemos que irnos a nuestra tabla. En esta tabla ponemos los datos 158, 226, que nos va a dar 184. Después de esto, posteriormente a esto, lo que tenemos que hacer es sacar la media. Para sacar la media, tenemos que hacer la sumatoria de datos, es decir, 384, dividido entre el número de elementos. El número de elementos es 2, se divide entre 2 y da un total de 192. Posteriormente, a sacar lo que es la media, se hace el cálculo de x1 menos la media, que en este caso daría menos 34 y 34. Una vez hecho esto, lo que se tiene que realizar es dar paso a lo que es la siguiente tablita, como se puede observar, que es x1 menos la media, pero esta vez está elevado al cuadrado, que nos sale 1156, 1156 sumados nos va a dar 2302. Esta es nuestra sumatoria. Y reemplazamos aquí. 2312 dividido entre n, que ya sabemos que n es 2. Una vez ya hecho esto, nos va a dar un total de 1156. Posteriormente a esto, realizamos lo que es la desviación estándar. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Como se puede ver, sale 34. Posteriormente a esto, vamos a realizar lo que es el coeficiente de variación, que es la desviación estándar, en este caso sería 34, dividido entre la media, que es 192, que nos va a dar 0,18, expresado en un porcentaje sería el 18%. Posteriormente a esto, tenemos que realizar lo que es la desviación media, se realiza con la fórmula. Para esto nos vamos otra vez a la tabla, donde x1 se resta con la media, pero esta vez ya no es elevado al cuadrado. Entonces, hacemos el cálculo. 34 más 34, 68. Ya tenemos la sumatoria, que es 68, y lo tenemos que dividir entre n. Como ya sabemos, n es 2, y nos sale un total de 34. Entonces ya tenemos lo que es el rango, la varianza poblacional, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la desviación media, tenemos el número n y tenemos la media. Ahora el cálculo del ejercicio número 13. El ejercicio número 13 nos dice, realiza reuniones sociales con tus amigos, familiares y dejas de lado las medidas de bioseguridad. Los datos que hemos recolectado de la encuesta sería este. 91 personas sí salen a reuniones sociales con sus amigos, familiares y dejan de lado las medidas de bioseguridad. Y 293 personas no salen a reuniones sociales con sus amigos y no van a dejar de lado las medidas de bioseguridad. Para este cálculo se utilizó lo que es medidas de dispersión. Empezamos de nuevo con lo que es rango. En este caso sería el valor máximo, 293 menos 91, dando un total de 202. Posteriormente pasamos a lo que es varianza poblacional, que se realiza con la fórmula, que nos dio 20.402 dividido entre n, el número, como se sabe, n es 2, entonces nos da 10.201. Pasamos a lo que es desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de la varianza poblacional. En este caso, 10.201 elevado a la raíz nos da 101. Posteriormente pasamos a lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida entre la media. En este caso, la desviación estándar a 101 dividida entre la media, que es 192. Nos da 0,53, expresado en un porcentaje es 53%. Por último, nos vamos a lo que es la desviación media, que se realiza con la fórmula de población y muestra. Como se sabe, la sumatoria de este porcentaje, que era 202, dividido entre n, que en este caso es 2, nos da 101. Y ya tenemos lo que es rango, varianza poblacional, desviación estándar, el coeficiente de variación, la desviación media, la media y el valor de n. Ahora sí va a seguir lo que es mi compañera. Vamos a pasar con la pregunta número 14, que sería, ¿sueles ir a las fiestas COVID-19 con tus contactos sociales y amigos? Siguiente página, por favor. Gracias. Los datos. Primeramente, en el inciso A tenemos que vas porque estás cansado de la cuarentena y tenemos un total de 30 personas que respondieron esto. Luego tenemos el inciso B, que sería vas por presión social de tus amigos, que tenemos 8 personas que respondieron esto. El inciso C, vas porque no te sientes amenazado por el COVID-19, tenemos un total de 6 personas que respondieron esto. Luego tenemos el D, que sería que vas porque quieres escapar de la realidad de tu casa y vida, que tenemos un total de 42 personas que respondieron este inciso.
El inciso E, que sería que vas porque quieres estar con tus amigos, tenemos un total de 102 personas. Y por último, el inciso F, que sería no voy a ninguna fiesta, que tenemos un total de 196 personas. Bueno, una vez teniendo los datos, vamos a empezar a acomodarlos de menor a mayor. Y nos pasamos a realizar las medidas de dispersión. Para esto, cada uno tiene su fórmula. Primeramente, el rango. ¿Cómo sacamos el rango? El rango se saca con la fórmula de el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso ya acomodado sería 196 menos 6, que da un igual a 190, que sería el rango. Para pasar a la varianza poblacional, realizamos un pequeño cuadro, como podemos apreciar en la imagen, en la parte de arriba. Tenemos separado en X sub Y las cantidades de los datos que pudimos sacar. Y como un total da sumatoria de todos estos, que sería 384. En el segundo cuadro, para realizar esto, que sería la varianza poblacional, también necesitamos encontrar la media. Y para sacar la media, ¿qué fórmula usamos? Usamos la cual sería sumatoria de datos dividido entre el número de elementos. Entonces sería la sumatoria de datos, que sería 384 dividido entre el número de elementos, que tenemos 6 elementos, dividido entre 6, lo cual nos va a dar un igual a 64. Utilizando este dato, reemplazamos en el segundo cuadro que podemos ver, en la segunda fila de nuestro cuadro, y sería sacando los valores dependiendo. Reemplazamos datos X sub Y, tenemos el valor en la primera fila, que sería 6, menos la media, que sería 64, entonces nos da un igual a menos 58. Y así sucesivamente vamos realizando de cada uno. Luego pasamos a la tercera fila de nuestro cuadro. Ahí sacamos, dependiendo a los valores que hemos sacado anteriormente, todito eso lo elevamos al cuadrado. Y realizando la sumatoria de todos estos, como nos pide nuestra fórmula, que sería sumatoria de X sub Y menos la nu elevado al cuadrado, todo esto dividido entre el número de elementos, sacamos, vamos a reemplazar datos. Entonces vamos a tener 27.008 dividido entre 6, que sería nuestro número de elementos, el cual nos va a dar a 4.501.33. Para la desviación estándar. Para la desviación estándar es la raíz de la varianza poblacional, o sea, del dato anteriormente sacado, que sería 4.501.33. Eso es raíz cuadrada de ese número, el cual sería 67.9. Ahora pasando al coeficiente de variación. Para el coeficiente de variación se usa la desviación estándar dividido entre la media. Entonces reemplazamos datos. Desviación estándar, que sería 67.9 dividido entre la media, que es 64, lo cual nos da un igual a 1.04. Esto lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo en porcentaje. Entonces tendríamos 104, que sería el porcentaje. Para la desviación media, que sería la última, esta se realiza con una fórmula igualmente, que sería la sumatoria de X sub Y menos la media, dividiendo entre el número de elementos, que lo tenemos en nuestra última fila de nuestro cuadro. Una vez realizado esto, tenemos la sumatoria total de todos estos, que sería 340. Esto lo reemplazamos y lo dividimos entre el número de elementos, que sería 6, el cual nos va a dar un total de 56.6. Bueno, otra diapositiva, por favor. Bueno, pasándonos a nuestra pregunta número 15, que tenemos, que sería ¿qué probabilidades crees que tienes de morir por COVID-19? Sería primeramente recolectando los datos. En el inciso A tenemos un 100% que han respondido 32 personas, en el inciso B tenemos un 50% que han respondido 109 personas, y en el inciso C, que tenemos 25% que han respondido 126 personas. Y por último, en el inciso D, que sería ninguna, que han respondido 117 personas. Igualmente vamos a sacar de acá las medidas de dispersión. Primeramente el rango, valor máximo menos valor mínimo. Tenemos que acomodar nuestros datos como anteriormente mencionado, y con eso realizamos la operación, que sería 126 menos 32, que nos da un igual a 94. Pasando a la varianza poblacional, igualmente, como anteriormente estaba explicado, tenemos que realizar nuestro recuadro en el cual se pueden ver, ¿no?, los valores, utilizando para esto
el dato de la media, que la media se saca, que es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de elementos, el cual sería 384 dividido entre 4, que es el número de elementos total, que nos va a dar un igual a 96. Y con esto vamos sacando cada uno de los datos que nos piden y elevándolos al cuadrado y realizando la sumatoria tal como está en nuestra fórmula, vamos a sacar que 2666 dividido entre el número de elementos, que sería 4, es igual a 666.5. Pasando a la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz del dato anteriormente mencionado. Entonces sería raíz cuadrada de 666.5, lo cual nos va a dar un igual a 25.88. Pasándonos al coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre el número de la media. Sería 25.88 dividido entre la media, que sería 96, lo cual nos va a dar un igual a 0.27, lo cual lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje, y lo cual sería 27%. Pasándonos a lo último, que sería desviación media. Para la desviación media igual se realiza con una fórmula que sería la sumatoria de x sub i menos la media sobre el número de elementos, lo cual sería 98 dividido entre 4 igual a 24.5. Siguiente página, por favor. Bueno, la pregunta número 16. Esto sería, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida? Bueno, las personas que respondieron esto en nuestros datos sería un sí con un 78 de respuestas y un no con 306. Vamos a pasar entonces a nuevamente realizar las medidas de dispersión. En el rango tenemos, ¿no?, valor máximo menos el valor mínimo, que sería 306 menos 78, que sería un igual a 228. Luego tenemos la varianza poblacional. En la varianza poblacional, ¿no?, para eso también necesitamos sacar, como podemos observar en abajo en el pequeño recuadro, dependiendo de la fórmula, que sería la sumatoria de x sub i menos la nu elevado al cuadrado, todo esto sobre el número de elementos. Esto nos da un igual a 25.992 dividido entre 2, lo cual sería 12.996. Luego nos pasamos a la desviación estándar. La desviación estándar, ¿no?, es la raíz cuadrada del dato anteriormente mencionado, que sería la varianza poblacional. Entonces decimos que desviación estándar es igual a raíz cuadrada de 12.996, lo cual va a ser un igual a 114. Pasándonos al coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividida entre la media, tenemos que 114 dividido entre 192, que sería la media, nos va a dar un igual a 0.59, lo cual multiplicándolo por 10 para sacar nuestro porcentaje nos da un igual a 59%. La desviación media y última. Esta sería con una fórmula igualmente, que sería la sumatoria de x sub i menos la media dividido entre el número de elementos. Entonces decimos que la desviación media es 228 dividido entre 2, que es el número de elementos, lo cual nos da un igual a 114. A continuación voy a dar la palabra a mi compañera. Gráficos. Los gráficos que hemos realizado está en base a lo que hemos hecho la encuesta y la contación de los que han votado, que en total son 384. En el primer gráfico podemos visualizar lo que es la edad. ¿A qué edad perteneces? Tenemos 4 opciones. Las 4 son, la que está en la principal es la de 23 a 25 años, que son la mayoría, 137. Y el siguiente ya sería de 21 a 22 años, que son 89. Después tenemos el de 19 a 20 años, que son 87. Y la minoría, que son de 17 a 18 años. En este gráfico podemos ver, dar a resaltar que la persona que mayor votación tiene, o la opción con mayor votación, es la de 23 a 27 años. En el siguiente gráfico, en el segundo gráfico, podemos visualizar que tenemos a qué sexo perteneces. Tenemos 2, masculino y femenino. En el femenino podemos ver que es la mayoría, porque son 206 mujeres que han respondido. Y en el masculino podemos visualizar que son solamente 178. En este gráfico queremos ver que
cuántas personas, de qué sexo habían respondido esta encuesta. Entonces, nos ha salido esas respuestas, dando a entender que tenemos más de mayoría de femenino. A continuación, mi siguiente compañero. Gráfico número 3, COVID-19 en jóvenes que se localizan en Bolivia, Perú, Brasil y Chile entre las edades de 17 a 25 años de edad. Mayo 2021. Como observamos en el gráfico, tenemos a 96 jóvenes de cada país que confirman su presencia en los dichos países, que dan una totalidad de 25%. Gráfico número 4. Los jóvenes con dedicación laboral y estudios superiores en los países de Bolivia, Perú, Brasil y Chile entre las edades de 17 a 25 años de edad. Para eso tomamos 4 puntos. Solo estudio, solo trabajo, ambos y desempleado. Como vemos, de los 384 jóvenes encuestados, 204 jóvenes se dedican netamente al estudio y 107 jóvenes se dedican a ambas funciones. Y 65 jóvenes se dedican al trabajo, mientras que 8 jóvenes son desempleados por la situación que va atravesando el país. Va a continuar mi compañera. Gráfico número 5. Bueno, tenemos la pregunta como nos dice, utiliza las medidas de bioseguridad cuando sale de casa. Bien, analizando los resultados de la totalidad, bueno, tenemos 384 jóvenes que han sido encuestados y donde se observa que 327 jóvenes usan lo que es las medidas de bioseguridad y 51 jóvenes que solamente lo utilizan de vez en cuando salen. Y 6 personas que no lo utilizan para nada lo que son las medidas de bioseguridad. Gráfico número 6. Como nos dice, tenemos aquí la pregunta que nos dice que has tenido algún contacto con alguien que dio positivo al COVID-19 y analizando también tenemos aquí con una totalidad de 384 jóvenes que han sido encuestados y que donde se ha podido observar que 213 jóvenes no han tenido contacto con ningún familiar, amigo o conocido, mientras que 171 jóvenes sí han tenido contactos con un familiar, amigo o un conocido, ya sea, que han dado positivo al COVID-19. A continuación, mi compañera. Lo gráfico 7 es la pregunta, ¿con qué frecuencia sale a la calle? Tenemos las cuestiones, salgo todos los días, 47 personas respondieron, no salgo, 107 personas, de 5 a 6 veces al día, 23 personas, de 3 a 4 veces del día, 43 personas, y de 1 a 2 veces al día, 154 personas. Entonces, la totalidad que es de 384 personas, la que más sale son es de 1 a 2 veces al día, que son de 154 personas, y la que menos sale son de 5 a 6 veces, que son 23 personas. En gráfico número 8, la pregunta es, ¿cree que tuviste COVID-19 y los confundiste con los resfríos? Analizando aquí el gráfico, eras de sí o no, y de 384 personas, 210 respondieron que no ha confundido lo COVID-19 con la gripe espontánea, y 174 personas dijeron que sí a confundiste con un resfriado casual. Paso a mi compañero. Gráfico número 10. ¿Qué prueba se usó para verificar si tienes COVID o no? Gráfico de barras horizontales. Podemos ver en las gráficas de barras, pues en la barra púrpura, que la mayoría, que es 212 jóvenes, no usaron ninguna prueba para detectar el COVID-19. Y vemos en las barras celestes que 46 jóvenes se hicieron la prueba molecular para confirmar o descartar el contagio. Y vemos en las barras amarillas que 43 jóvenes se hicieron la prueba rápida.
Y la prueba menos usada que vemos en la barra café es el antigénico, que solo 6 jóvenes se hicieron esta prueba para descartar o confirmar el COVID. Va a continuar mi compañera. Bueno, o gráfico número 11 se trata de impacto do Covid-19 em la saúde mental em jovens de Bolívia, Peru, Brasil e Chile, entre as idades de 17 a 25 anos de idade. E aqui temos o gráfico, onde tem a interpretação, na qual, analisando os resultados de la totalidade de 384 jóvenes encostadas, se observa em el gráfico que 268 jóvenes chegaram a sentir ansiedade, depressão, tristeza e entre outros. E mientras que 116 jóvenes não chegaram a sentir nenhuma angústia psicológica por la quarentena. Deduz que, aunque todos conhecem a necessidade de evitar qualquer interação social para conter o novo coronavírus e enfrentar esta quarentena, pode ter um impacto em la saúde mental de las pessoas. Assim, lo demonstra o gráfico nesta encuesta, que há 384 jóvenes, em la que 268 chegaram a sentir ansiedade e depressão, e este é o empeoramento da saúde mental, que se deve a múltiplos fatores como a soledade, o medo à enfermidade e não sair ao ar livre e falta de perspectiva de futuro. E aqui temos o gráfico de número 12, na qual se trata de a prioridade de vacinação entre jovens de Bolívia, Peru, Brasil e Chile, entre as idades de 17 e 25 anos de idade. Temos aqui a interpretação, na qual, analisando os resultados, na totalidade de 384 jovens encuestados, se observa que 193 jovens optam por vacinar-se primeiro, já que eles são considerados o futuro do país. E 191 jovens pensam que devem vacinar as pessoas maiores, já que têm um maior risco de morte. Passo para meu companheiro. Gráfico número 13. La pregunta 13, ¿actualmente vives con alguna persona que pertenezca al grupo de riesgo? A esta encuesta respondieron 384 jóvenes, los cuales respondieron 136 que no viven con ninguno. Respondieron 8 que viven con una mujer embarazada en su casa. Respondieron 41 los que viven con personal del sector público. Respondieron 40 que viven con personal del sector de salud y respondieron 54 que viven con personas enfermas. Y de esto respondieron 105 que viven con personas mayores a 60 años. Gráfico número 14. La 14 era la pregunta. ¿Conoces la variante P1 que está provocando la muerte de jóvenes? A esta encuesta respondieron 384 jóvenes, de las cuales respondieron 158 que sí conocen la variante P1 y respondieron 226 que no conocen. Esto sería un gran factor de riesgo porque hay jóvenes que aún no conocen el virus y es bastante letal ya para los jóvenes. Ya no afecta tanto a mayores, sino igualmente a jóvenes. Paso para mi compañero. Bueno, a mí me tocó el gráfico 15 y 16. El 15 trata sobre emergencia sanitaria de COVID-19 en los jóvenes de Bolivia, Perú, Brasil y Chile, de la edad de 17 a 25 años. En la gráfica, la 15, preguntamos la pregunta: ¿vas a reuniones sociales con tus amigos familiares y dejas de lado las medidas de bioseguridad?
91 personas respondieron que sí y 293 personas respondieron que no. Gráfico 16. Fiestas sociales de... Otra vez voy a empezar. Gráfico 16. Fiestas sociales del COVID-19 en jóvenes de Bolivia o en jóvenes... Gráfico 16. Fiestas sociales del COVID-19 en jóvenes de los países ya mencionados con las edades ya mencionadas. La encuesta que se hizo fue: ¿sueles ir a fiestas aunque conozcas el COVID con tus contactos sociales y amigos? Las personas que respondieron, o los casos que respondieron fueron: ¿no vas a fiestas durante este periodo de COVID-19? Respondieron 196 personas. ¿Vas porque quieres estar con tus amigos? 102 personas respondieron eso. ¿Vas porque quieres escapar de la realidad de tu hogar y tu vida? 42 personas respondieron eso. ¿Vas porque no te sientes amenazado por el COVID? 6 personas respondieron eso. ¿Vas por la presión social de tus amigos? 8 personas respondieron eso. Y la última fue que ¿vas porque estás cansado de la cuarentena? 30 personas respondieron eso. A continuación va a seguir mi compañero. Muchas gracias. Gráfico número 17. ¿Qué probabilidades crees que tienes de morir por COVID-19? Bueno, de acuerdo al gráfico, se ha analizado que de los 384 jóvenes que han respondido a esa encuesta, en la base Zoha, se puede ver que 117 jóvenes han respondido porque piensan que su mortalidad no se basa en ninguno. En la base azul han respondido 126 jóvenes que piensan que su probabilidad es de un 25%. En la base celeste, que han respondido 109 jóvenes que piensan que... Ay, me equivocaba, ¿verdad? Otra vez. Gráfico número 17. ¿Qué probabilidades crees que tienes de morir por COVID-19? En la base Zoha han respondido 117 jóvenes que piensan que su mortalidad no se basa en ninguno. En la base azul, que han respondido 126 jóvenes que piensan que su probabilidad de mortalidad es de un 25%. En la base celeste, que han respondido 109 jóvenes que se basan en una mortalidad de un 50%. Y en la base verde, que han respondido 32 jóvenes, bueno, que tienen la probabilidad de mortalidad de un 100%. Gráfico número 18. La pregunta: ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida? Bueno, de acuerdo al gráfico, hemos analizado que de los 384 jóvenes que se han encuestado, 78 han escogido que sí arriesgarían su vida. Y 306 jóvenes han escogido el inciso no, porque ellos no están dispuestos a arriesgar su vida. A continuación le sigue mi compañero. Bueno, en las conclusiones del tema COVID-19, a principios de la pandemia sabemos que existía escasa información sobre lo que es las medidas de bioseguridad. Es por ello porque se llegó a informar que esto no les atacaba a jóvenes y a niños de una forma muy abrupta. Es por eso que con el pasar del tiempo se fue concientizando sobre las medidas de bioseguridad y la letalidad que es el virus. Es por eso que muchos tenían que salir a trabajar por los bajos recursos que llegaron a obtener y muchos tenían que dejar su trabajo por miedo a contagiarse y contagiar a su familia. Es así que la economía llegó a bajar en cierto modo a nivel mundial. Nosotros buscamos la forma de incentivar
las medidas de bioseguridad mediante una encuesta realizada a 384 jóvenes de los países Bolivia, Brasil, Chile y Perú. Esto de una manera equitativa, los resultados demostraron que la mayoría de los jóvenes sí tienen el conocimiento de la realidad que vivimos actualmente. Es por eso que muchos salen a trabajar por la necesidad económica que llegan a tener, exponiéndose al COVID-19 y también exponiendo a su familia o a personas próximas a ellas. Ya. Es importante saber que la mayoría de los encuestados son estudiantes que al salir de casa usan las medidas correspondientes de bioseguridad, tanto fuera como dentro de casa, con amigos y familia. En lo que se puede evidenciar que la mayoría acatan las medidas de bioseguridad y es de esto opta por hacer caso omiso a las medidas, saliendo a fiestas y de lo que podemos evidenciar que debemos concientizar y incentivar a cumplir las medidas que tengan mayor conocimiento y que tengan mayor conocimiento sobre la letalidad del virus. El objetivo general es informar a los jóvenes sobre la importancia de utilizar los métodos de bioseguridad y para saber la cantidad de personas usamos lo que era el cálculo estadístico, donde nuestra encuesta virtual es nuestro método para calcular. Usamos lo que es la investigación descriptiva, donde se puede evidenciar características de una población que ya tiene conocimiento de la letalidad del virus y de la pandemia mundial. Gracias. Hasta aquí llega la explicación de lo que es este trabajo final de la materia de bioestadística. Agradecer a todos los participantes que contribuyeron en el trabajo, agradecer a la doctora Consuelo Áviles por todo el esfuerzo y cariño y dedicación por la materia. Al principio de este semestre se nos dificultaba mucho lo que es esta materia, sin embargo, en el transcurso, investigando, indagando grupalmente, llegó a gustarnos, incluso apasionarnos. Agradecemos también a la Universidad Técnica Privada Cosmos y hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias.